A vivir que son 2 días. Javier del Pino. सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया। Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estabas escuchando el informativo ahora, supongo, ¿no? Sí, claro. A lo mejor te has fijado en algo en particular, ¿no? En unas cuentas, unas tarjetas opacas por ahí con una cuenta que encima no es tuya. Es que es como poner un pequeño parche en el Titanic, ¿no? Sí, Porque, según la misma información del País explica que también es un intento de bloquear otro tipo de investigaciones y de desactivar un poco la mayor, que son no ya los 65 millones supuestamente regalados a Corina, sino también otros cobros. Estamos hablando de intentar regularizar unos cuantos cientos de miles cuando hay unas cuantas decenas de millones por ahí que no hay manera de regularizar porque están en cuentas en el extranjero, ¿no? Pero, en fin, bueno, pues tendrá algo que ver con su intento de lavar la imagen de alguna manera y poder regresar en algún momento, ¿no? Sí, ya no es tanto por él, sino es por su hijo, que ahora mismo también es la institución la que está en juego. En un momento de crisis, no ya del 2008, sino ahora es una crisis también nueva con la pandemia, y es un momento de ejemplaridad. Que por cierto las tarjetas también las usó presuntamente, como aclara ese artículo, el rey y Leticia. Bueno, oye, estaba pensando el otro día cuando vi las imágenes, porque yo creo que surgieron el domingo, si no recuerdo mal, o el lunes por la mañana incluso, las imágenes del centro de Madrid tan abarrotado. Claro, tú vives en el centro de Madrid, Sí. ¿estás teniendo mucho cuidado? Muchísimo cuidado. Sí, las imágenes hay que tener un poco cuidado con ellas porque la verdad es que desde Sol, si tú miras la calle Preciados, siempre parece que está muy llena y luego cuando te metes está llena, pero no tanto. Entonces ha habido una discusión si estaba tan llena o no. Está bastante llena. Y el otro día entré en un comercio que no guardaba la distancia, encima invitaron a gente que entrara, yo me salí. Yo creo que es importante mantener la responsabilidad. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, que están pagando ahora el Thanksgiving y lo que queda. Creo que es un aviso de lo que debemos hacer en Navidades, tener mucho cuidado y seguir esperando a que llegue la vacuna y comportarnos como debemos hacer. Sí, el Thanksgiving se está pagando aquí en el aumento del número de infecciones, pero el aumento del número de muertes llegará en torno a los primeros días de la Navidad, ¿no? Sí. Dicen que eso luego ya coincidirá además con la tercera ola. De todas maneras, no se ha viajado ni muchísimo, vamos, proporcionalmente nada de lo que se viajaba antes en Thanksgiving, hay que decirlo, ¿eh? Aún así hay mucha gente que lo ha incumplido, lógico. Sí, la gente yo creo es bastante más responsable de lo que parece, pero siempre se ven los que no lo son. Las autoridades también están insistiendo mucho. Yo sigo insistiendo que ha faltado una pedagogía de imagen periodística de lo que ha pasado en los centros de salud, lo que ha pasado en los centros de ancianos, en las UCIs, la batalla, lo que publicó el otro día El País de Guillermo Altari sobre su hermano Juan. Nos ha faltado ese tipo de relatos que nos acerquen a la realidad de tantas personas. Bueno, vamos a empezar con el nuestro, tenemos mucho, venga. The last time we were together, lately it feels like forever. And the way we talked last night, it felt like a different kind of fight.
Hace unos días recibíamos un correo electrónico desde La Habana, desde Cuba. La persona que lo enviaba, periodista, nos informaba sobre unos acontecimientos que están teniendo lugar allí en estas últimas semanas y que, como suele ocurrir en estos casos, nuestra actualidad ignora. Estamos demasiado ocupados con otras historias. Ramón, hay voces que aseguran que se trata de un momento histórico en Cuba y hablamos poco de Cuba. ¿Qué está ocurriendo? Hay un movimiento que se llama San Isidro, que es un grupo de artistas, intelectuales, periodistas, gente de la cultura, que quiere de alguna forma más libertad. Hay un decreto que se llama el 349 que regula las actividades culturales y artísticas. Todo lo que regula ya vamos mal, ¿no? Porque la libertad artística precisamente nace de la no regulación. Cuba es un tema muy complicado aquí en España porque hay un sector amplio de la izquierda española que mira con mucha simpatía a Cuba. Hay razones para hacerlo, porque enfrente estaba el modelo americano de la Escuela de las Américas, las dictaduras, los desaparecidos, etcétera. Pero se nos olvida que en Cuba no hay libertad. Aquel correo electrónico que recibimos también nos decía: la información que se publica o difunde sobre Cuba no suele reflejar la realidad que se vive aquí. Es así, Cuba vive apagones informativos. De hecho, cuando este movimiento ha empezado a distribuir imágenes, hubo un apagón de Internet, ni Facebook, ni nada, ni Instagram. Y después la presión del sistema, del régimen, que tiene miedo a que cualquier apertura afecte a sus cargos. Hubo una época de deshielo con Obama. Había mucho que hablar sobre la política de Estados Unidos respecto a Cuba y su responsabilidad de lo que está pasando. Y ahora con Trump se ha cerrado todas las puertas otra vez. Este movimiento llega justo en el momento que también en Estados Unidos van a producir cambios y veremos si se vuelve a abrir alguna vía de diálogo. Vamos a saludar a la periodista que nos hizo llegar aquel correo. Es Gisela Saiz, nos atiende desde La Habana. Son 6 horas menos comparado con la España peninsular. Gisela, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿qué tal? El pasado viernes por la mañana el gobierno cubano mandó un comunicado con el que da por cerrado el diálogo con los artistas y parece ser que no acepta sus reivindicaciones. A nosotros nos cuesta entender que haya un diálogo entre el gobierno y los artistas. ¿Por qué existe ese diálogo? Bueno, este diálogo, digamos, el gobierno se vio forzado a aceptarlo porque, digamos, después del desalojo de la sede del movimiento de San Isidro, el jueves por la noche, a las 8 de la noche, 15 artistas se presentaron a la puerta del ministerio a las 11 de la mañana pidiendo entrevistarse con el ministro de Cultura y lo que eran 15 personas a las 11 de la mañana, se convirtieron en 100, yo diría en 500 personas. Por la madrugada. Entonces, durante esas horas, estos artistas se vieron en una especie en una negociación improvisada con Fernando Rojas, que es uno de los viceministros de Cultura, y la negociación fue avanzando hasta que fueron superando varias líneas rojas y el ministerio accedió que 30 personas de los manifestantes, seleccionados por los propios manifestantes, entraran y además acompañados por 2 personas, digamos, representantes de la cultura importantes aquí, que son Fernando Pérez, que es director de cine, y Jorge Perugorría, actor y director. Y bueno, más o menos, ese es el resumen. Claro, este movimiento, el llamado 27N, no es lógicamente una organización criminal, como alguien lo ha calificado. Es un colectivo que demanda más libertad y el fin del hostigamiento a las personas que pensáis diferente en Cuba. Sí, claro, es que es que aquí todo se engloba o todo se etiqueta o todo se busca. Estas personas no son ningún grupo, estas personas son personas que fueron llegando a lo largo del día. Algunas de ellas se conocían por trabajo. Yo fui llegando y, por ejemplo, conocí a una persona que trabajaba en cine, después a otros que trabajaban en televisión, después fueron apareciendo músicos que yo conocía, pero y fueron discutiendo y fueron consensuando de una manera increíble, porque, digamos, algunos partían de puntos completamente opuestos, pero les unía las ganas del diálogo, ¿no? De que las cosas cambiaran. Hay muchas ganas de que las cosas avancen y
Y bueno, y acordaron un listado de puntos para negociar, ¿no? Y bueno, después sucedió, cuando salieron a las 2 de la madrugada, el gobierno, digamos, el ministerio se había comprometido a continuar este diálogo en esta semana, pero digamos que han ido sucediendo infinidad de acontecimientos que lo han complicado cada vez más y se han ido, digamos, hostigando, por llamarlo suave, a estas 30 personas que ayer, por ejemplo, muchas estaban bajo arresto domiciliario. Aquí la seguridad del Estado, que es la policía política, bueno, funciona muy bien y entonces se presenta a la casa de las personas y no les deja salir. Esto es algo muy habitual, por ejemplo, que sufren los periodistas independientes aquí, y algunas de estas 30 personas lo han denunciado ayer y también algunas hoy todavía. ¿Por qué preocupa tanto este movimiento ahora y por qué os acusan de ser, bueno, un poco la reacción después del diálogo y la ruptura del diálogo, se os acusa de ser instrumentos del imperialismo y demás? ¿Por qué preocupa tanto esta protesta? Bueno, es que aquí se acusa a todo el mundo, ¿no? Es que de ser, a la mínima que disientes, y bueno, se acaba acusando a las personas de estar financiadas por Estados Unidos o de ser mercenarios, de ser contrarrevolucionarios, ¿no? Digamos que, no sé, aquí se habla con muchos eufemismos. La revolución ha perdido todo su significado y digamos que también el país vive en un momento muy crítico, ¿no? de crisis económica. Ha implantado algunas medidas muy polémicas y las personas están viviendo momentos muy difíciles, la verdad. Y hay un bloqueo de Internet siempre, ¿no? Hasta que se controla la situación, es como si el gobierno tuviera un interruptor y lo apaga. Sí. Bueno, el bloqueo se ejerce de varias maneras, ¿no? La más común es bloqueando páginas, páginas normalmente que son de medios independientes o de medios que tienen base en Miami, y aquí, digamos, se sortea ese bloqueo a través de VPNs, ¿no? Estas aplicaciones que funcionan como casco y engañan a los móviles, haciendo ver que estás en otro lugar. Pero, digamos, en este año, bueno, con la pandemia y con la crisis, la represión, digamos, ha aumentado, y eso también se ha visto reflejado en Internet, y también porque, a ver, aquí ellos activaron la conexión por datos móviles en diciembre de 2018, hace solo 2 años. Entonces, en estos 2 años han cambiado muchas cosas, y precisamente por la conexión a Internet. Entonces, ahora mismo lo que hacen, bueno, desde junio, que fue la primera vez que lo hicieron, le cortan la conexión a Internet de repente a las personas que no les, bueno, a las personas que ellos eligen. Yo, por ejemplo, ahora yo sufría porque pues tenía miedo que me cortaran la conexión, porque le he comentado a un par de personas que iba a tener esta conversación, y yo tengo la sensación que me escuchan, porque muchas veces cuando llamo a alguien la llamada se corta precisamente en el momento cuando, no sé, cuando dices algo, no sé, cosas importantes o no sé. Y este digamos, bloqueo de Internet en estos días se ha visto como mucho más, bueno, se ha vivido de una manera mucho más intensa, porque cuando sucedió, bueno, cuando allanaron la sede del Movimiento San Isidro, se cayó Facebook, Instagram, YouTube. Hay una organización independiente que se llama NetBlocks, que justamente hoy ha publicado un artículo que hace esta denuncia, y esto, bueno, es una cosa más, porque, por ejemplo, en octubre aquí se usa mucho Telegram, sobre todo los canales de Telegram para discusiones políticas, que son muy activas, y de repente Telegram dejó de funcionar, al igual que varios VPNs, ¿no? Y
ETEXA, que es la única compañía telefónica que hay, que es estatal, dijo que el problema era de Telegram, y Telegram enseguida respondió que no era de ellos el problema. Y entonces hubo informáticos independientes que hicieron varias pruebas y concluyeron que el bloqueo se emitía desde dentro de la isla, pero no sabían desde dónde ni... bueno... Fácil entenderlo. Gisela Saiz, que es periodista freelance, nos ha atendido en directo desde La Habana, en Cuba. Gisela, mucha suerte con todo y muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros por la confianza. Chao. Hasta luego. I have run through the fields only to be with you, only to be with you. Qué mal cuerpo me deja esto, Ramón, porque con lo poco que me gusta la actitud y la actividad del exilio cubano en Miami, qué pena de escuchar también que algunas cosas cambian tan despacio en Cuba, ¿no? Sí, en realidad la revolución murió en Bahía Cochinos. A partir de ahí se ha convertido en un régimen que resiste, ¿no? Ahí también hay una enorme responsabilidad de Estados Unidos. Y como decías, del exilio en Miami hay de todo. Están los primeros, que son muy cerrados, que son los que han votado a Trump. Y los últimos, la verdad es que les gustan más Sanders, ¿no? O sea, que ahí hay una cierta conexión de la gente que busca libertad en Cuba con la gente que quiere libertad en Estados Unidos, ¿no? No lo sé, es una solución muy complicada porque las alternativas... También es un régimen que ha conseguido muchos éxitos económicos y demás, pero eso ya queda hace muy, muy atrás. Pero si lo comparas con lo que hay alrededor, no sale tan mal parado. Lo que ocurre es que para mí la libertad es la parte esencial de cualquier cambio político o de cualquier ideología. Y en Cuba no hay libertad. Oye, vamos a regresar a un asunto del que hablamos la semana pasada, pero para contemplarlo desde el ángulo contrario. El asesinato del padre del programa nuclear iraní a las afueras de Teherán el día 27 de noviembre habría un nuevo capítulo en Oriente Medio. Aunque ningún país o grupo ha asumido la responsabilidad de su muerte, Irán ya ha culpado a Israel, y de hecho el atentado, como todo el mundo sabe, pues lleva el sello claro del Mossad. Ramón, ¿qué fecha podría Irán mover ahora? Muy complicado, porque de alguna forma lo marcaba Miquel la semana pasada, que ahora mismo en espera de Biden no conviene que hagas un movimiento muy audaz, porque puedes generar una escalada. Trump tiene poderes totales hasta el día 20 de noviembre. Netanyahu está con muchísimos problemas dentro de casa y le encantaría poder montar ruido para distraer. Por lo tanto, lo más lógico es que se queden quietos y que respondan más adelante de alguna forma más sutil. Israel no es un estado solitario ya, un estado aislado, rodeado de enemigos árabes. Ahora cuenta con el apoyo de Emiratos Árabes, de Bahrein y de Arabia Saudí. Así que los militares iraníes pensarán muy cuidadosamente cómo quieren responder. Quizá no deberíamos pensar tanto en ataques nucleares o en posibles conflictos nucleares, sino en otro tipo de ataques, ¿no? Sí, porque además Irán no tiene armas nucleares todavía. Igual las tendrá en más futuro, igual que Arabia Saudí puede ser que las tenga. Aquí lo único que las tiene en la zona es Israel. Puede haber algún asesinato selectivo, puede haber algún, no sé, que tú suministres armas a algunos amiguetes como Hezbollah, pero Hezbollah tampoco está para grandes alegrías después de la guerra de Siria. Y sí está quizás en los hutíes del Yemen, que Thomas Friedman, el artículo que me mandaste, que era un artículo totalmente pro-israelí, pero que... Como Thomas Friedman. Sí, como Thomas Friedman, que es un gran periodista que tiene un libro magnífico, pero si tú le lees descodificando todo esto, tiene cosas interesantes, pero hay que descodificarle mucho. Él da por hecho que el ataque de los hutíes contra las petroleras saudí fue Irán. Bueno, eso no está tan seguro. Que fueron posiblemente armas suministradas por Irán, sí, pero los hutíes están en guerra en Yemen contra unas facciones suníes que apoya a Arabia Saudí, y Arabia Saudí bombardea en Yemen, o sea que Arabia Saudí es parte activa de esa guerra, ¿no? Vamos a saludar a Luis Miguel Hurtado, es corresponsal de la cadena SER en Teherán. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Buen domingo, compañeros, ¿cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Oye, ¿Irán tiene capacidades armamentísticas para responder o para hacer algún tipo de, no sé, de acción de respuesta a ese asesinato? ¿Qué tipo de respuesta podría ser?
Bueno, un poco en la línea de lo que ha comentado Ramón Lobo, es decir, en este caso Irán tradicionalmente, porque no es el primer científico nuclear que la asesinan, podría llegar a ser el séptimo, depende de a quién atribuya según qué asesinatos o que según qué muertes misteriosas, pero sí que ha buscado siempre la respuesta sutil, quizás un intento de asesinato en un tercer país. Lo que hemos sabido en este caso en los últimos meses es que existe esa constancia de que estos 2 meses son críticos. Y sí que Irán ha mandado mensajes a países como Emiratos Árabes Unidos advirtiéndoles de que si Irán es objetivo de ciertos ataques de Estados Unidos, respondería no en Estados Unidos, obviamente, sino respondería en países de la periferia. Entonces, por un lado están pues, los intentos de asesinato, como podrían ser diplomáticos, que es una cosa que, por lo que sabemos o por lo que se ha denunciado, intentó en el pasado, en Tailandia, sin ir más lejos, en 2012, pero también podría recurrir a otro tipo de ataques. Por ejemplo, no olvidemos el que hubo tras el asesinato del general Qasem Soleimani, ¿no? Hubo aquel ataque con misiles, fue muy estrepitoso, fue muy llamativo, si bien es cierto que Irán avisó a Irak, sabiendo que Irak avisaría a Estados Unidos en un momento concreto para que no hubiese ninguna muerte, digamos, de estadounidenses, porque esta sería una línea roja. Pero siempre se ha buscado una respuesta ya en función también de las dinámicas internas, si es necesario hacer ruido o no. Pero hay un hecho que es importante en todo esto. Es decir, cuando tú provocas una agresión, sobre todo una agresión de este tipo dentro del territorio iraní, es puro Arquímedes. Cuanto más presión ejerzas desde fuera, más presión va a haber desde dentro. Y lo que ha conseguido el asesinato de Fakhrizadeh es presión desde dentro. Es decir, existen facciones, porque Irán no es un poder monolítico, tiene sus facciones en disputa, y sí que hay una facción que cada vez tiene más poder gracias a la presión externa, debido a las sanciones, debido a los últimos años, debido a las políticas de Trump, que exige una respuesta más ruidosa. Mientras que el gobierno, que es más partidario de la negociación, fue el que negoció el acuerdo nuclear, fue el que está buscando un diálogo con Biden más evidente, esta es más partidaria de esperar. Por lo que vamos a ver, no esperemos una gran reacción estrepitosa, esperemos lo que Irán ha llamado la paciencia estratégica, es decir, un periodo en el cual espere a dar cierta respuesta para ver si hay una vía diplomática. La cuestión es la facción contraria, esta que tiene más fuerza, ¿qué puede hacer? Y la otra cuestión es qué va a hacer Biden. Es decir, ¿va Biden a buscar la negociación rápida? ¿No la va a buscar? Hay una fecha importante, es junio del año que viene, cuando haya elecciones presidenciales en Irán. Y hay que tener en cuenta que la respuesta interna va a depender mucho también de la dinámica interna entre estas dos fracciones. Biden tiene tentaciones de regresar al Acuerdo de París, pero claro, Biden va a aterrizar en un Oriente Próximo 4 años después, que no tiene nada que ver con el que dejó Obama. Exactamente. Es decir, Biden va a llegar... Biden, no olvidemos, negoció el acuerdo nuclear. Es uno de los negociadores del acuerdo nuclear. El acuerdo nuclear está en coma. Y si está en coma también es parcialmente por la Unión Europea. Esta semana decía Alemania que el acuerdo nuclear, Alemania que también forma parte del acuerdo nuclear, decía que, bueno, es que había que negociar también la cuestión de los misiles. Irán ha sido muy reactiva en todo esto. Los misiles no se tocan por ahora. Primero, regresemos al cauce del acuerdo nuclear, es decir, Irán está dispuesta a volver atrás, a revertir todos los compromisos nucleares, digamos, que rompió en respuesta a las sanciones y a la connivencia europea con estas sanciones, si la Unión Europea y si Estados Unidos vuelven al cauce del acuerdo nuclear, es decir, se levantan todas las sanciones. Entonces, este es un punto de partida. Entonces, Irán dice, de acuerdo, lo siguiente que sería negociar misiles. ¿Cómo podemos negociar los misiles, que son un elemento esencial de nuestro sistema defensivo? No olvidemos, Irán no tiene capacidad aérea. Entonces, necesitan misiles para defenderse, si al mismo tiempo se crean ciertos acuerdos entre Israel y países vecinos como Emiratos, que son rivales en esta guerra fría en Oriente Medio, que están adquiriendo cazas F-35 avanzados. Es decir, entonces, lo que tendría que negociar Irán, o lo que Irán querría negociar, es en todo caso un desarme o una negociación que implique también que el resto de países no compren cada vez más armas, mientras a Irán se le exige que renuncie a sus elementos defensivos. ¿Se nota, Luis Miguel, en el día a día las sanciones, las últimas sanciones del gobierno de Estados Unidos? Por supuesto. Es decir, yo personalmente, cada vez que vengo de España, vengo con la maleta cargada de medicinas para amigos, para familiares, cosas que aquí o son muy caras de conseguir o son difíciles de conseguir. Yo hablo con gente que lleva mucho tiempo sin comer carne roja. Es decir, las sanciones han sido devastadoras para la población. Estados Unidos lo sabe. Es decir,
Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, se excusa de las sanciones, los bienes humanitarios no están sancionados. Bien, pero si tú, como efectivamente ocurre, bloqueas a todos los bancos iraníes para que no puedan participar en operaciones de comercio con otros países, Irán no puede pagar por estas medicinas. Claro, puede importarlas, pero no puede pagar con ellas. Si tú bloqueas los depósitos de divisa que tiene Irán en el exterior, o presionas a los países como Corea del Sur, como el Reino Unido, para que no liberen estos depósitos de divisa que tiene Irán, lo que haces por un lado es contribuir al empobrecimiento, a la falta de liquidez del país, al mismo tiempo a la incapacidad para comprar medicinas o bienes esenciales. Es decir, sí que es cierto que Irán resiste, en el día a día pues se confía mucho en la producción nacional, en el autarquismo, pero no es menos cierto que esto a la gente le ha afectado sobremanera. Y díganme ustedes, ¿quién va a exigir ciertas cosas, ciertos derechos, quién va a involucrarse en debates intelectuales o políticos cuando no tiene cómo llenar el estómago? Entonces, esto está afectando realmente a la población, sobre todo a las clases más populares. Pues Miquel Hurtado, que es corresponsal de la SER en Teherán, en Irán. Gracias, Luis Mío, un abrazo. Un abrazo. Gracias, un abrazo, compañeros. Chao. Hasta luego. Sabes que, Ramón, yo tengo aquí un par de amigos majísimos que son iraníes y los dos se dedican al mismo trabajo, porque pertenecen a una generación cuyos padres huyeron de la revolución, lógicamente, y los padres siempre les decían, tenéis que estudiar algo que os dé trabajo toda la vida. ¿Sabes qué estudiaron? Periodismo no. No, dentistas. Bueno, no está mal. Dentistas siempre tienes clientes y si no, solo tienes que esperar un rato y ya te llegarán, ¿no? El año que viene serán los cirujanos que nos van a volver a poner las orejas en su sitio. Oye, espera un segundo que tenemos otra comunicación, pero tenemos que hacer una pausa, así que ahora seguimos. You know the feeling, you know the feeling. For you, disappear the night. You know the feeling, you know the feeling. You fall apart the night. You know the feeling, you know the feeling. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.